Los saludo en el amor del Señor, a los aquí presentes y también a los que nos ven a través del internet. Dios me los bendiga en este día domingo, ya 30 de mayo, pasa rápido, ¿verdad? Aleluya, gracias Señor. Bueno, amados, miren, yo me considero más que nada un predicador del Evangelio, de Jesús, amén. Y hoy día vamos a ver una parte muy importante, como todo el Evangelio, pero esta parte nos revela algo especial del ministerio del Señor. Vayamos a Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelve, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú 3 veces niegues que me conoces. Amén. Gracias, Señor. Fíjese, sobre todo en el verso 1 del capítulo 22 de Lucas. Dice la palabra de Dios. Se refiere a él y le dice: Simón, Simón. Aquí atención, no le dice Pedro, Pedro, sino le dice Simón, Simón, que era el nombre anterior, porque el Señor le puso Pedro como una roca sobre la cual él iba a edificar a su iglesia por la revelación. Le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo. Satanás es el adversario, el acusador. Y hay una parte en la Biblia que es muy importante, que está en el libro de Job, capítulo 1. Y en esa parte nosotros entendemos, a través de la escritura que está muy clara, que Satanás tiene entrada al trono de Dios. Fíjese en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí empieza un diálogo entre, ojo, Satanás y Dios. Y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice: sí, lo he considerado, ¿cómo no? Si tiene todo, tiene fama, tiene riqueza, tiene una linda familia, ¿cómo no va a temerte si tiene todo? Entonces Satanás le pide permiso a Dios para tocar la vida de Job, y Dios le da el permiso para que toque su vida, pero le dice: conserva su vida, no lo mates. Y bueno, ahí viene una serie de situaciones en la vida de Job, pero el punto que yo quiero destacar aquí es que si el diablo quiere tocarnos como hijos de Dios, primero le tiene que pedir permiso al Señor, en este caso a Jesús, y Jesús nos protege y nos guarda, ¿verdad? Por eso le dice: mira, Satanás ha pedido zarandearos ustedes como si fuera trigo. ¿Qué quiere decir zarandear? Zarandear quiere decir agarrar de los hombros y mover a una persona con fuerza. Y ese término también se utiliza, y atrás he puesto algo que es el trigo, se utiliza para, mediante una pala, cuando viene el tiempo de la cosecha,
agarran el trigo con esa pala, lo tiran al aire, porque hay mucha paja, ¿verdad? Y el trigo, por el peso, cae al suelo y la paja se dispersa. Eso es zarandear. Zarandear también significa cuando una persona que busca oro, ¿verdad? Lo hemos visto en alguna película y tal vez algunos de ustedes en vivo y en directo, cuando buscan oro, zarandean en una tinaja, ¿verdad? En un plato, para ver dónde está el oro y botan el resto. Entonces dice, Satanás os ha pedido a ti, Simón Pedro, y no solamente a ti, sino a todos ustedes, para zarandearos como a trigo. ¿Por qué? Porque mediante el zarandeo iban a saber cuál era lo bueno y cuál era lo que servía. Pero el Señor le dice algo importante: pero yo he orado por ti, yo he rogado por ti, para que no falle tu fe. Yo he pedido al Señor para que tu fe no falle. Aquí lo que está diciendo esta escritura es que muchas veces somos tentados, somos probados para la prueba de nuestra fe. Y claro, esta escritura uno lo asusta, ¿verdad? Y dice, wow, ¿cómo es esto que el diablo pide permiso para zarandearme, para golpearme, para sacudirme? No es muy popular, ¿verdad? Pero está en la escritura claro de que hay un propósito. Y el propósito es que nosotros seamos probados. Entonces, Jesús ruega al Padre. Le dice, Señor, estos mis discípulos van a ser probados, van a ser sacudidos, y yo te pido que su fe no falle. Porque una persona que no está cimentada en la fe es sacudido un poco y se aparta. Y dice, no, esto no sirve. O como muchas veces alguien dice, no, desde que me he vuelto cristiano me va peor en la vida. Mira, a usted siempre le fue peor. Pero esta vez, tal vez el Señor le está sacudiendo para probar su fe, para probar si usted realmente le ama. El Señor prueba nuestra fe y le da permiso a Satanás, y aquí Satanás no está hablando con el gran jefe, sino a todo el reino de las tinieblas, para que nos sacuda. Y hay veces necesitamos un sacudón, porque solamente a través de las dificultades y los problemas y lo que tenemos que vencer, nosotros llegamos al conocimiento de Dios. Hablando con un pastor hace mucho tiempo atrás, estábamos hablando de la oración. Yo le dije, pastor, ¿por qué los pastores siempre estamos en problemas? Sobre todo en el orden económico, para pagar las obligaciones, etcétera. No crea que esto es un paseo de rosas. No se deje llevar por la televisión, por favor. ¿Verdad? Todo es muy bonito ahí. Entonces él me dijo algo. Tenemos prueba porque el Señor quiere que oramos permanentemente. O sea, cuando tenemos dificultades, el Señor intercede por nosotros, pero nosotros debemos orar para que nuestra fe no falte. Fíjese que aquí, si usted se fija en la escritura, yo he orado por ti, le dice a Simón y al resto, ¿verdad? Porque no solamente estaba hablando de Simón, sino de todos los discípulos, sino para que no falle tu fe. ¿Qué es fe? Más sencillo es tener confianza en Dios.
para que tu confianza en Dios no falle. Ahora, aquí hay un tema importante y es el siguiente. La palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. O sea, si el Señor nos prueba y si el Señor permite, que obviamente es una situación especial, ¿verdad?, que hay una sacudida en nuestra vida, es porque nosotros podemos soportar. Sonría, Dios le ama. No los veo muy contentos, o los veo muy pensativos, pero está en la Escritura. Yo mire, este sermón, esta prédica, la escribí hace 3 meses atrás. La escribí detalladamente y la tenía ahí en el refrigerador, porque la verdad es que no quería predicarla, porque muchas veces se lleva a interpretaciones erradas o las personas se asustan. Porque muchas veces creemos que la vida es extremadamente fácil y todo el mundo está feliz y contento. No, todos tenemos problemas, todos tenemos un grado de dificultad. Y muchas veces, o mejor algunas veces, el Señor permita que venga el diablo para sacudir nuestra fe. Estás muy tranquilito, no estás orando, no estás ayunando. Entonces viene la sacudida ahí, Señor. Pero debemos tener confianza, porque el Señor no va a permitir que nos haga daño, más allá de lo que podamos resistir. En el caso de Job, el Señor se la jugó por Job. ¿Por qué? Porque permitió que el enemigo vaya más allá de lo que Job inclusive se hubiera podido imaginar que podía resistir. Porque la zarandeada esa sí que fue buena. Le quitó la familia, le quitó la fortuna, le quitó la salud. Pero aún así Job resistía. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo claramente, ¿verdad?, que no iba a ser probado más allá de lo que podía resistir. Y resistió. Amados, el Evangelio es un asunto serio. Es un asunto de la eternidad. Entonces, le dice, he orado por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no finalice. Y fíjese lo siguiente, aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Pedro, antes de esta advertencia del Señor, ya había salido al campo y había orado por los enfermos, había liberado a los cautivos, había estado 3 años con el Señor. O sea, ya era un hombre maduro en la fe. Pero podía fallar su fe. A mí me impresiona esta escritura en 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos que estamos firmes en la fe, caminamos hasta orgullosos, ¿no? Soy cristiano, oh, alabo al Señor, doy mis diezmos y ofrendas, ojalá. Soy bonito, soy pastor, oh. Tenemos que andar con cuidado, porque nuestra fe puede fallarnos, podemos ser tentados, podemos caer y debemos tener cuidado. Sí, pastor, pero
Yo soy salvo por gracia. Mire, la gracia significa que usted no ha necesitado pagar el precio por su salvación. Esa es la gracia. No es una garantía, es el regalo de Dios. Usted no necesitó hacer esfuerzo propio para ser aceptado como hijo de Dios. Pero usted debe perseverar. Por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? Permanecer. Y mire, en este último tiempo, amados, porque todo se está volviendo complicado y difícil, debemos entender la profundidad de la palabra de Dios. Debemos reflexionar. Y eso nos va a tranquilizar porque vamos a ver la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, le dice, para que tu fe no falle. El enemigo no descansa, el enemigo no toma vacaciones. Debemos estar siempre agazapados como un arquero al cual le van a disparar un penal. Esto es para los aficionados para el fútbol. Y para darle un poquito de sabor, porque todos están muy serios. Alegres es la palabra de Dios. Así dice. El Señor es el intercesor. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor está rogando, intercediendo por nosotros. El enemigo siempre está al acecho. Les voy a contar una anécdota fresca, no es una anécdota, en realidad algo que me ocurrió la semana pasada. Tuvimos una reunión de los pastores de la Asociación de Pastores de Houston, la Confederación de Pastores de Houston. Y después de la reunión siempre hay un momento de compartimiento y el anfitrión siempre se realiza en la casa en la iglesia de un pastor diferente, algunas veces muy lejos en el norte, otras veces cerca de donde estamos. Y bueno, después de eso, el anfitrión da un almuerzo, generalmente muy rico, debo decir, muy rico. Y esta vez estábamos almorzando, aquí estaba sentado, lo voy a graficar así, aquí estaba sentado el presidente de la Confederación de Pastores, David García, mi esposa estaba aquí al lado, yo estaba acá al lado. Y estábamos hablando de sanidad, de libertad, charlas pastorales, ¿verdad? No hablamos de fútbol, de vez en cuando tocamos el tema, pero generalmente hablamos cosas de la iglesia. Cuando de repente yo sentí algo así y me doy la vuelta y se desprendió, escucha bien, se desprendió una luz, ¿conocen esas luces neón que hay? ¿Sí? Esas largas. Se desprendió un lado y yo venir con toda fuerza, porque el techo era bastante alto, la luz que le iba a golpear al David y de rebote a mí. Entonces yo no sé qué pasó, seguramente un ángel, un instinto, o mis reflejos de arquero de antes, el gato Reyes, lo empujo y mire, pasó raspando su cabeza y la mía. Nos hubiera dado con todo. Gloria a Dios. Aquí me tienen. Porque si nos podía haber averiado muy fuerte. Bueno, el enemigo no descansa. Pero tenemos al Señor que está con nosotros.
porque Él está intercediendo. Por eso dice el Señor que Él ruega ante el Padre, porque Él es el intercesor ante el Padre. Cuando oramos, nosotros oramos al Señor, a Dios, a Jehová, en el nombre de Jesucristo. Dice Romanos 8:34 que Él está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Está a la derecha del Señor, intercede. El enemigo va y dice cosas de nosotros, Él intercede, dice, no, un momento, Fernandito, Martita, Pedrito, Miguel, etcétera, son buenos, tienen sus defectos, han sido tocados por el Señor, están bajo la cobertura de mi sangre, Señor, que no pase nada, que el enemigo no los... ¿Me entiende? Hay una labor permanente. Ahora, nuestra mente no logra comprenderlo, porque estamos pensando cómo una persona puede estar haciendo eso todo el tiempo. Pero en la dimensión espiritual todo es diferente. Todo es diferente. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo funciona? No lo sé, pero si la Biblia lo dice, lo creo. Entonces el Señor está intercediendo por nosotros, rogando por nosotros. Está registrado en varios pasajes de la Biblia, para que nuestra fe no falle. No falle. Puede fallar. A mí me ha fallado, sí. Es verdad. No últimamente, no se ponga alegre que no hay ningún chisme. Tiempo atrás, sí, muchos años atrás, muy pastor, pero me falló llegado el momento. Son pruebas. Hay una palabra, la Biblia dice algo muy contundente. Dice, el justo con dificultad se salva. Wow. ¿Cuál es la misericordia de Dios? No sé. Pero también hay una palabra que dice que el que sabe mucho, más se le demandará. O sea, cada vez que se predica un mensaje, usted es responsable de ese mensaje y de aplicarlo. Leía las palabras de un conocido predicador de años atrás, conocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon se llama. Decía algo contundente, decía, si usted no entiende partes de la Biblia, no se preocupe. De lo que sí debe preocuparse es de las partes que entiende y de aplicarlas a su vida. Porque a veces uno agarra a Isaías por ahí y dice, no entiendo. Pucha, en esta parte de Segunda de Reyes no me hace sentido. Pero si usted ha leído, por ejemplo, los evangelios, el Sermón del Monte, y entiende, usted es responsable de esa parte que entiende. Y además la debe aplicar a su vida. Y ese es el cristianismo, amados. Debemos dejar ya a un lado la prédica de dulce de algodón. ¿Conoce esos dulces de algodón, verdad? Esas maquinitas allá que son tan populares en nuestros países, ¿no? Que dan vuelta y le dan algodón de dulce. Y debemos entrar a la profundidad de la palabra de Dios. Porque el acusador está ahí. Nos puede zarandear, pero debemos orar para que nuestra fe no falle. Hay personas que están pasando pruebas tremendas y siguen firmes en la fe. El Señor los recompensa. El Señor los honre. El Señor les dé el premio que merecen.
En la China se cree que hay 110, 120 millones de cristianos. En un país, bueno, que son 1.300 millones. Otros dicen que hay 80. No importa que sean 80 o 120. Pero viven en completa opresión del gobierno comunista. No tienen libertad de nada. Se reúnen en las casas con temor. Están llegando ya a extremos de cárcel porque la gente tiene una Biblia. En una población de millones de millones. Entonces, aquí nos asustamos con una escritura, es que debemos revisar nuestro corazón y decir, bueno, ¿por qué? La realidad del Evangelio es esa. Yo les recomiendo que usted lea a Jesucristo, lea los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, principalmente. Asimílelos. Y se va a dar cuenta que el Señor no andaba con muchos rodeos. Bueno, entonces, vayamos al siguiente verso. Él le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te dijo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. El Señor estaba rogando porque el diablo lo iba a sacudir con la negación de la cual él iba a ser objeto porque el diablo lo estaba tentando. Niégalo. Entonces, Lucas 21, voy a ir a mi Biblia para leerla, o 22 con un poco más de detalle. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Mire, Pedro, nuevamente lo que les decía, habían dado con el Señor tiempo. Su discípulo, el líder de los 12, había orado por los enfermos, habían sanado, había liberado cautivos. Y el Señor lo reflexiona. Cuidado, Pedrito. Te puedes zarandear. Y ustedes saben que Pedro le negó, pero también se arrepintió al momento. Está registrado que una vez que lo negó, se puso a llorar. Pero esa fue la prueba que el Señor le dio. Y mire, todo esto que está en la Escritura es para advertirnos de que nosotros debemos andar con cuidado. El mismo Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. La cantidad de barbaridades que podemos hacer si no andamos con cuidado son innumerables. El Señor nos ama y es un Padre que nos advierte. Sin santidad nadie verá al Señor. Separados para el Señor. Y fíjese, en Mateo amplía un poco más. Mateo 26:35.
la misma situación. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. No, Señor, imposible. Pero estaba zarandeándolo ahí, a todos ellos, para que la fe no falte. Pero todos se arrepintieron, ¿verdad? Y después la historia fue una historia de victoria. Porque, amados, todos queremos tener victoria, pero no hay victoria sin lucha. No hay victoria sin lucha. El estudiante, para tener victoria en la universidad, debe luchar, debe vencer, debe sacrificarse para tener victoria. Para tener victoria en la vida espiritual, lo mismo. Debemos leer la palabra, meditar, estar en las cosas del Señor, orar, ayunar. De vez en cuando está bien. Yo antes lo hacía a menudo, ahora ya no. Con los años uno ya se debilita más. Pero usted que es joven, alégrese. Amén. Lo puede hacer más a menudo. La vida cristiana. Estoy leyendo mucho de los predicadores, llamémoslos clásicos. Wesley, Spurgeon, etcétera. Oiga, esos daban duro, ¿eh? Esos predicaban fuerte y mantenían a su pueblo con seriedad y disciplina. La senda antigua. Mire, yo soy franco, a veces queremos, venga Señor, todo, Señor. Entonces, viene una pequeña sacudida, y, ay Señor, no. Debemos estar preparados. Estos mensajes no le voy a decir que le van a ocurrir, lo que le estoy diciendo es que usted debe estar preparado y debe estar tranquilo, porque el Señor no le va a dar ninguna prueba que usted no pueda soportar. Pero puede venir una sacudida por ahí, ¿no? Cuando venga la prueba, ahí hay que inclinarse, bajar la cabeza, orar, humillarse al Señor. Yo no sé por qué el cristianismo está tan diluido. Cuando vemos a los judíos ortodoxos, oiga, esos sí que están ahí con sus cachirulos, pero orando firme, ¿no? Los musulmanes son 5 veces al día con sus alfombritas, andan ahí por todo lado. Tienen que pararse y orar. Cristianos, tenemos la redención, tenemos el poder, tenemos la gloria, debemos esforzarnos, debemos tomar en cuenta todo lo que el Señor dice en su palabra y su consejo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Voy a orar, pero les quiero decir, levante el ánimo. Es una advertencia, porque cuando venga la sacudida ya sabe lo que está pasando. No estoy diciendo que le va a pasar la sacudida, porque también considere que el Señor estaba hablándole a quién, a 12 de sus discípulos, 11 de sus discípulos.
Ya Judas ya estaba descalificado a estas alturas. A los más firmes. Y recuerde aquello que dice, que el Señor no nos va a probar más allá de lo que podamos resistir, sino que también con la prueba vendrá la solución para que podamos resistir. Amén. Entonces tranquilícese, tómelo como está en la palabra de Dios, vigile su fe, vigile su vida y sigamos adelante, porque los días que vienen son cada vez mejores para todos nosotros. Amén. Ok, vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias en este día por esta palabra de fe. Esta palabra, Señor, que nos alimenta, que nos llama la atención. Esta palabra, Señor, que nos mueve a acercarnos cada vez más a ti. Te pido yo, Señor, que toques a todos mis hermanos y hermanas que están aquí en este lugar y que nos están mirando otros a través del internet. Tócalos, bendícelos, guíalos, Señor, y fortalécelos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Padre amado. Amén.